Buenas tardes, hermanos. Bueno, pues estamos reunidos como cada domingo para alabar al Señor y para también aprender juntos de su palabra. Y por favor, acompáñenme a el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25, vamos al verso 31, es la conclusión de una serie de parábolas, de discursos que el Señor ha hablado respecto a la consumación del siglo. Y es importante que nosotros aprendamos a ver qué es lo que Jesús tenía en mente cuando le presenta a los discípulos esta serie de enseñanzas, combinándolas con parábolas, con imágenes para impregnarlas, para grabarlas en la mente de los discípulos, que hicieron una pregunta que para ellos era importante. ¿Cuál es la señal de todas estas cosas? Cuando dice en el capítulo 24, versículos 1 y 2, la pregunta que hacen a Jesús es la siguiente. Versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús responde a la pregunta de los discípulos con todo el capítulo 24 y capítulo 25. He dicho que algunos pastores, algunos teólogos ven en la pregunta de los discípulos una doble pregunta. ¿Cuándo serán todas estas cosas? Ellos piensan que están preguntando, ¿cuándo va a ser el templo destruido? Y luego, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Algunos piensan que los discípulos están haciendo dos preguntas. ¿Cuándo va a ser el templo destruido? Y luego, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Pero eso es poner en la mente de los discípulos algo que no existía. En Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesús está ascendiendo, los discípulos hacen una pregunta. Antes de la ascensión de Cristo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora ellos no estaban pensando, en la mente de ellos no estaba el fin del mundo. Ellos estaban preguntándose cuándo Israel va a tener la autoridad que perdió, cuándo va a tener la autoridad que fue prometida por el Señor a los padres en los pactos, cuándo va a tener el reino. Y el Señor Jesús le contesta, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las ocasiones que pertenecen solamente al Padre. Así que no podemos meter en Mateo 24 una idea que no existía en los discípulos. Ellos no pensaban en el fin del mundo, sino en la restauración del reino. No tenemos, luego todo el discurso del capítulo 24 está enfocado a esto, a responder a la pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? Es decir, ¿cuándo será destruido el templo y terminará el siglo? Y Jesús les dice, oirán de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Es decir, ustedes están destinados a escuchar todo tipo de catástrofes, pero aún no es el fin del siglo. Es decir, aún no es destruido el templo, ni el siglo va a terminar. Pero luego Jesús les dice en el versículo, capítulo 24, y en el versículo 27 y 28, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el y la luna no dará su resplandor. Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Así que el Señor Jesús va avanzando y les dice, cuando vean que Jerusalén está rodeada de ejércitos, o cuando vean la abominación desoladora, sepan que el fin está cerca o que el fin ha llegado. Es decir, que el templo va a ser destruido y que el siglo ha terminado. No tenemos entonces una idea de el fin del mundo en la mente de Jesús, y eso lo va también reforzando en las parábolas. Lo que vimos los domingos pasados es que cada parábola que encontramos en el capítulo 25 apunta a que los discípulos tienen que ser vigilantes y diligentes. ¿Recuerdan ustedes? Porque el juicio del Señor estaba cerca. Llegamos entonces al versículo 31. Lo que a veces vemos, y déjeme decirle que yo había escuchado esta interpretación, supongo que todos la hemos escuchado, crecí con ella y pensaba que esa era la interpretación del texto, que en el versículo 31 del capítulo 25 tenemos el fin o el último juicio, el juicio final. Pero a la luz de todo lo que Jesús nos ha enseñado en el Evangelio de Mateo, del verso 31 hasta el verso 46, nos encontramos con el juicio que corresponde al fin del siglo, no al fin de la era en la que nosotros estamos viviendo. Mateo 25, versículo 31 al 46, no es el juicio final y no se compara a Apocalipsis capítulo 21, donde encontramos otro juicio. Hay diferencias entre el juicio de Mateo capítulo 25, verso 31, y el juicio que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 21. Los dos son juicios universales, pero de proporciones diferentes y de tiempos distintos. El juicio de Mateo capítulo 25, verso 31 en adelante, corresponde al juicio que el Señor Jesús celebró al terminar el antiguo pacto y entrar el nuevo pacto, y es diferente al juicio que encontramos en Apocalipsis capítulo 21, que corresponde a la era o al tiempo en el que nosotros estamos viviendo, y que en ese sentido para nosotros es todavía escatológico o es todavía futuro. Quisiera entonces que viéramos primero por qué estoy diciendo que este juicio no es un juicio futuro sino pasado, las bases bíblicas que encontramos aquí mismo en el Evangelio de Mateo, y posteriormente cómo se aplica esta verdad a nuestra experiencia, al tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Jesús comienza con una pequeña parábola, con una comparación muy breve, pero la arraiga en esta afirmación: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Suena a un juicio universal, pero lo que nos está enseñando Mateo es algo que ya viene en armonía con lo que Jesús venía hablando. Evangelio de Mateo capítulo 13. Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 24. ¿Qué tenemos ahí? La parábola del trigo y de la cizaña. ¿Y cómo comienza la parábola? Jesús está hablando con los discípulos y les dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y tenemos ahí la narración de la parábola. Y luego nos vamos a encontrar, continuamos. Vieron entonces los siervos del padre de familia, versículo 27,
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Ahora observen la explicación de esta parábola. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola del trigo, la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. Aunque esta parábola a veces la utilizamos para hablar del tiempo en que nosotros vivimos, la aplicación que tiene no es de nuestro tiempo, sino del tiempo en el que Jesús ministró. Él mismo le está explicando quién es el que siembra la semilla. Ahora, Jesús no dice: el que siembra la semilla son mis enviados, son los pastores, son los misioneros, son los pastores muy reconocidos o son los pastores anónimos. No, él dice: el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Ahora, ¿en qué tiempo de la historia Jesús fue el que predicó personalmente el Evangelio? Durante su ministerio. Fuera de eso no tenemos otro tiempo. Así que la parábola del trigo y la cizaña se refiere específicamente al tiempo en el que Jesús predicó y terminaría con la venida en juicio sobre la apóstata Israel. Ahora observe lo que dice: el campo es el mundo. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses? Que el evangelio ha corrido a todo el mundo. Observe lo que dice también el Señor Jesucristo en el libro de los Hechos: vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, empezando por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que esta parábola se limita a los tiempos del Señor Jesucristo. Observe esto: el enemigo, verso 39, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La siega es el fin del siglo, no el fin del mundo, sino el fin de la era, el fin del antiguo pacto, el fin del mundo antiguo. Y los segadores son los ángeles. ¿Nota usted cómo el Señor Jesucristo está diciendo que después de su ministerio personal, físico y terrenal, vendría inmediatamente después de eso un tiempo de juicio? Siguiendo todo esto, podemos darnos cuenta que el lenguaje que utiliza Jesús en Mateo capítulo 25 es exactamente el mismo. Es decir, Jesús viene hablando acerca de las consecuencias de todos aquellos que escucharon su ministerio, que lo vieron a él personalmente, físicamente. Ahora, hay una gran diferencia entre el ministerio de Jesús y de los apóstoles y el ministerio de los pastores o maestros después de los apóstoles hasta nuestros tiempos. Porque el ministerio de Jesús y la enseñanza de los apóstoles fue la misma en todos los aspectos. Después de los apóstoles, la historia de la iglesia nos enseña que comienza el evangelio y que comienza la enseñanza a cambiar. Algunos pastores o maestros de la iglesia del segundo y posteriores siglos hasta nuestros tiempos comienzan a introducir enseñanzas que no pertenecieron a la enseñanza de los apóstoles y del propio Señor Jesucristo. No podemos en ningún sentido decir que nosotros o que Jesús está hablando de nosotros como el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, porque no hay ninguna comparación entre el ministerio de mío o de cualquier hombre sobresaliente en este tiempo con el ministerio de Cristo, o anónimo o como sea. No hay ninguna comparación. Ahora Jesús limita la interpretación, dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahí está limitando la interpretación. Si él dijera: el que siembra la buena semilla son mis enviados, entonces diríamos: hermanos, somos nosotros.
Pastores, maestros, misioneros de este tiempo y de todos los tiempos somos los que estamos sembrando la buena semilla. No, Jesús dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Luego, cuando Jesús envía a los discípulos ya a hacer el ministerio enviados por él, Jesús les dice estas palabras que se aplican exclusivamente a ellos. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Porque los enviados de Jesús llevaban la misma autoridad de Jesús. Me estoy refiriendo a sus apóstoles. Ninguno de nosotros tenemos esa autoridad. No de forma directa. Usted puede rechazar algunos aspectos de la enseñanza. Incluso usted puede estar en desacuerdo con la postura que tenemos o que tengo sobre Mateo capítulo 24 y 25. Y no necesariamente está rechazando a Jesucristo, ¿me está entendiendo? Yo escucho a otros pastores que respeto mucho en otras enseñanzas, pero no estoy de acuerdo en su escatología, pero eso no significa que estoy rechazando a Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Rechazo su enseñanza, no estoy de acuerdo con ellos, pienso que se equivocan en esa forma de interpretar, pero eso no me hace un hereje, no me hace un anticristo o estar en contra de la enseñanza de Cristo. Rechazar una parte de la enseñanza de ellos no es rechazar a Jesucristo. Entonces tenemos que entender esas diferencias. Usted puede estar en desacuerdo con lo que le estoy presentando ahora, pero eso no lo va a catalogar. Yo no me atrevería a decirle a usted, si usted no está de acuerdo con lo que estoy enseñando en Mateo capítulo 25, usted está en contra de Cristo. Eso es completamente distinto. Pero en el caso del ministerio de Jesús, rechazar a Jesús era rechazar a su enseñanza. Rechazar a los discípulos de Jesucristo que Él comisionó, que Él autorizó, que Él envió, era rechazar directamente a Jesucristo. No hay grado de comparación entre ellos y nosotros. Las diferencias son muy claras y muy evidentes en las Escrituras. Así que el Señor Jesús está hablando de un juicio escatológico para ellos, un juicio que estaba en el futuro para ellos, pero que está en el pasado para nosotros. Mateo capítulo 25 no es el juicio universal de el final o la consumación del reino de Dios, sino es el juicio que terminó, que concluyó con el reino del antiguo pacto y que dio inicio al reino de Jesucristo y al nuevo pacto. Tenemos entonces esto, lo que intento es demostrarle que Jesús viene hablando de un solo tema. No está cambiando, no está diciendo esto es para este tiempo y esto es para un tiempo futuro. Eso habría confundido a su audiencia terriblemente. No habría forma en que nosotros pudiéramos descifrar qué era para ese tiempo y qué era para este. Jesús está hablando de un solo tema y lo desarrolla a lo largo del Evangelio de Mateo. Bien, ¿tienen ustedes alguna pregunta, hermanos? ¿Hay dudas sobre esto? ¿Vamos bien? ¿Sí? Adelante, hermana. Sí, podría decirse que sí. Ok, sí. Pablo, cuando está hablando acerca está aplicando un principio del Antiguo Testamento, no pondrás bozal al buey que trilla, hace una pregunta que podemos aplicar también a esto. Él hace esta pregunta: ¿se preocupa Dios por los animales? No. Tiene cuidado de nosotros. Es decir, sí, Él cuida a los animales, pero todo lo que la Biblia nos habla sobre los animales no es una descripción biológica o no, tiene que ver con aspectos de las relaciones entre los seres humanos. Cuando en el libro del profeta Isaías habla acerca de esa época dorada donde el león y el cordero pasarán o comerán juntos, no está hablando de los animales,
sino más bien está hablando de una relación de justicia. El león es símbolo de realeza, de gobierno, y el cordero siempre representa o es representativo del pueblo de Dios. Está diciendo entonces que no habría injusticia como la hubo en el Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, a el hijo de Salomón, Roboam, cuando Salomón muere, él comienza a tratar injustamente al pueblo y lo sobrecarga así es, y se vuelve una carga el reinado de Roboam sobre las ovejas del Señor. Se vuelve una carga. Lo que el profeta nos está diciendo es que cuando el rey Mesías reinara, no habría esas injusticias. El león y el cordero estarán juntos. ¿No es eso lo que estamos viviendo? Ahora usted me dirá, ¿cuándo hemos visto a un león y a un cordero juntos? Usted y yo somos corderos del Señor y Él es el león de la tribu de Judá. ¿No podemos estar en su presencia sin ningún temor? ¿No está el león y el cordero juntos? Si no entendemos el lenguaje de la riqueza del Antiguo Testamento, simplemente queremos un literalismo. Sobre todo los hermanos que tienen una postura dispensacional, ellos quieren ver a un león y a un cordero acostados juntos para decir esto es el milenio. Eso es un gran error. Es un grave error. No entienden el lenguaje de las Escrituras. Por ejemplo, cuando en el libro del profeta Daniel se ven las bestias, el oso, el leopardo, cuando se ven estos animales, ahora, estaba esperando Daniel que de repente por los montes apareciera un enorme oso y dijera, oh, la escritura se está cumpliendo. Ahí viene un oso con unas costillas en su hocico. Ahora sé que el Señor está diciendo la verdad. Bueno, los dispensacionalistas si vivieran en ese tiempo lo esperarían así. Pero a Daniel se le dice que esas bestias representan reinos, que no espere la literalidad, sino que encuentre la verdad a través del simbolismo, de la representación. Los profetas hablan así. Entonces es absurdo cuando algunos hermanos toman algunas partes y las entienden de una forma y luego otras las entienden de otra forma. Debemos conocer el lenguaje del Antiguo Testamento para poder sacar provecho de ello. Estamos en el milenio porque el león y el cordero están juntos. Nosotros ya no le tenemos temor a Jesús porque Él ha perdonado nuestros pecados. De otra manera, ni siquiera corderos seríamos, huiríamos de su presencia. Pero podemos estar junto a Él. Él no es un rey que sea injusto. No pone cargas sobre nosotros que no podemos llevar. Él mismo dijo, lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. No es un rey opresor, no es un rey injusto, es el rey que nos ha dado libertad y nos ha dado reposo y podemos estar en esa imagen simbólica junto al gran león de la tribu de Judá. Yo creo que el problema sería no entender estos lenguajes que la misma Escritura explica, como ahora estoy intentando hacerlo. Lo que encontramos en Mateo 25 no aparece de la nada, tiene todo un trasfondo. Y si lo vamos siguiendo con cuidado, vamos viendo cómo se va explicando con toda claridad. El propio Jesús va explicando para que no tengan la menor duda a sus discípulos de qué es lo que les está hablando. Habla de una forma, habla de otra para que ellos entiendan, pero para que los incrédulos no entiendan. Ahora piensen esto. Si en Mateo capítulo 13 Jesús dice que Él habló por parábolas para cegar el entendimiento del pueblo, ¿qué sentido tendría si el juicio del que Él estaba hablando era 2000 años adelante y quizá todavía adelante de nosotros? No tendría ningún sentido. Pero cegó su entendimiento para que ellos sufrieran la consecuencia de su propia maldad cuando Él viniera en gloria y los juzgara. Tenemos entonces ahí el trasfondo de esta parábola que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien, hermanos? Bien, si hay algo que le cueste, regrese al capítulo 1 de Mateo y comience de nuevo.
Ok. Así que observe, en el versículo 31 se nos presenta a Jesús ya teniendo el reino, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Es decir, ya venía como rey. Observe lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 7. Capítulo 7 y versículos 13 y versículo 14. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Ahora compare el lenguaje del verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga. En el versículo 14, Daniel ve en la visión a Jesús, el Hijo del Hombre, acercándose al anciano de días. Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, Daniel capítulo 7, versículo 13. Como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Observe el 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Ahora compare con el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Cuál es la gloria del Hijo del Hombre? Versículo 14 de Daniel 7. Dominio, gloria y reino. ¿Cuál es la gloria del Hijo del Hombre con la que Él viene con toda la autoridad de Dios para juzgar a las naciones? Note cómo Daniel capítulo 7 versículo 14 dice que recibe el reino de parte de Dios para juzgar a las naciones. Ahora, observe que Jesús está diciendo que eso estaba por cumplirse delante de los ojos de esa generación. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Para qué? Versículo 32 de Mateo 25. Para reunir a todas las naciones delante de él y juzgarlas. Es decir, lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: Daniel capítulo 7 se va a cumplir delante de ustedes. Es lo que Jesús le dijo al sumo sacerdote: de verdad te digo que de aquí en adelante verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo en su gloria. ¿Qué le está diciendo? De aquí en adelante, tú que me juzgas, lo único que verás es al Hijo del Hombre viniendo sobre ti y sobre toda esta nación para juzgarlos. ¿Por qué cree que se ofendió el sumo sacerdote? Y dijo: blasfemo, ¿cómo te atreves? Yo soy un príncipe del pueblo, ¿cómo me vas a juzgar tú a mí? Yo soy un príncipe de esta nación. Eso es lo que estaba pensando el sacerdote. Los sumos sacerdotes eran príncipes de la nación de Israel. Y ahora un carpintero condenado a muerte le está diciendo: tú me juzgas a mí, pero yo vendré a juzgarte y a ti y a toda la nación. ¿No cree que les resultó ofensivo a ese hombre? Desde luego que sí. Lo que estamos viendo entonces es el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 7 en un tiempo posterior a Jesús y no posterior a nosotros. No estamos esperando el cumplimiento de esto, porque esto ya sucedió. Ya se cumplió. Cuando el Hijo recibió toda la gloria, todo el reino y todo el poder, vino sobre la nación de Israel y sobre las naciones de aquella época a juzgarlas. Y observe lo que se nos dice. Porque inmediatamente después en la narración vamos a encontrar que el juicio que se hace sobre la nación de Israel es sobre la base de la forma en que trataron a Jesús y a sus enviados, a sus apóstoles, a sus discípulos. ¿Cómo esto tendría sentido para nosotros ahora? No tiene sentido. Observe lo que dice. Versículo 34. El rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino. Ahora, piense usted en esto: heredad el reino. ¿No esa era la esperanza de los santos del antiguo pacto? Vaya conmigo, regrese a Daniel. Capítulo 7. Versículo 18.
Ahora, note usted, voy a leer versículo 14, Daniel capítulo 7, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Ahora observe el versículo 18. Tenemos un intervalo que forma parte de la misma historia, pero que separa la entrega del reino con lo que estaría sucediendo mientras él estaba recibiendo el reino en la tierra. Es decir, lo que está haciendo Daniel es dándonos una visión de lo que estaba pasando, lo que él estaba viendo en el cielo, el Hijo del Hombre recibiendo el reino, y luego mira hacia abajo y ve cómo las naciones están en conflicto, y luego vuelve a ver hacia arriba, y en el verso 18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Esto es similar a lo que Jesús le dice a los de su derecha, vengan y hereden el reino. Él recibe el reino, juzga a las naciones y entonces entrega el reino ¿a quién? A los santos. Por eso es que nosotros creemos que la iglesia reina, porque él ya juzgó a las naciones en el primer siglo y entregó el reino ¿a quiénes? A los santos. Note lo que dice Daniel capítulo 12. Versículo 13, Daniel capítulo 12, versículo 13. Una vez que Daniel está viendo todas esas visiones y entendiendo algunas y quedando en el misterio otras, el ángel le dice a Daniel, versículo 13, y tú irás hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? ¿Del mundo? No, tú irás hasta el fin de tus días. Es decir, Daniel, hay muchas cosas de las que tú has visto que no sucederán en tu tiempo, pero debes saber una cosa, tú llegarás al final de tus días y reposarás. En otras palabras, vas a morir. Y observe, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Piensa en esto. Porque los santos, como Daniel, que murieron sin que el Mesías viniera, se les dio una promesa: cuando el Mesías venga y reciba el reino, tú te levantarás para heredar ese reino. A eso se refiere con para recibir tu heredad. ¿Cuál es la heredad de los creyentes? El reino. No el reino de reclama todo lo que quieras. No el reino de decreta lo que deseas. Tampoco el reino de los cielos, de vivir en el cielo etéreo, sin cuerpo, viajando por las nubes y tocando arpas. No, el reino. ¿Qué significa? Ejercer autoridad. Como el Señor Jesús dijo, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Efesios escribe el apóstol Pablo que en Cristo el cielo y la tierra se han unido de nuevo. Es decir, lo mismo que se hace en la tierra se hace en el cielo, porque los santos reinan con Cristo. Nosotros reinamos y cuando muramos reinaremos, porque la muerte ya no existe para nosotros. Así que lo que está diciendo el Señor Jesús es precisamente que para esa generación estaba por cumplirse lo que a Daniel se le profetizó, lo que a Daniel se le enseñó. Y observe lo que dice, regreso a Mateo 25, verso 34. Entonces dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino. Lo que fue prometido, ahora lo van a heredar, lo van a recibir, como le fue dicho a Daniel, los santos heredarán el reino. Observe lo que escribe el apóstol Pablo, Romanos capítulo 2. Capítulo 2 de la carta a los Romanos, versículo 7. Comienzo en el versículo 6. El cual, es decir, Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Y observe el versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué está diciendo Pablo?
que Dios le dará a cada uno según sus obras. El reino a los que perseverando a hacer el bien buscan ese reino, pero ira y enojo a los que son contenciosos y se apartan de la verdad. Si usted y yo no entendemos que reinamos, pero aún nos espera un reino mucho más grande, en el sentido de que ahora estamos limitados por nuestro cuerpo mortal, por nuestra carne, por nuestra debilidad, pero aspiramos a reinar de una forma distinta, usted y yo no permaneceremos, no prevaleceremos. Pablo dice que Él pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna. Ahora, ¿para qué quieres vida eterna si no vas a hacer nada? Algunos dicen, qué aburrida es la vida eterna. Si me voy a ir al cielo y es un tipo de asilo donde nada más voy a andar vagando por calles de oro, Dios no nos creó para eso. Y el apóstol Pablo lo enmarca muy bien: vida eterna, gloria y honra. Esas dos palabras tienen que ver con ¿qué? ¿Quiénes tienen gloria? Los reyes. ¿Quiénes tienen honra? Los reyes. Vida eterna, gloria, honra e inmortalidad para los que perseveran en hacer el bien, persisten en hacer el bien, es decir, para los que buscan el reino. ¿Se da cuenta que las promesas, por eso es que Pablo dice, las promesas en Jesús son un sí, un amén? Y lo que está diciendo en esta carta, regresando a Mateo 25, lo que está diciendo Jesús en esta parábola es que todos aquellos que creyeron en Él heredarían el reino en el que nosotros nos encontramos y aún aspiramos a alcanzar. Pero observe, del versículo 36, versículo 35 hasta el versículo 38, nos damos cuenta que la fidelidad a Jesús se ve reflejada en el trato a los discípulos de Cristo. Versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hiciste también a mí. Observe esto, porque la justicia de este pueblo que hereda el reino es una justicia que se hace evidente en su lealtad a Cristo y su lealtad a la iglesia. Ahora, yo quiero aplicarlo porque ya les he explicado que esto hace referencia a lo que estaba sucediendo en la iglesia del primer siglo. Pero quiero aplicarlo a nuestro tiempo, porque la lealtad a Cristo se hace evidente ¿en qué, hermanos? En la lealtad a la iglesia. Ahora, los justos, observe cómo Jesús los llama, los justos. ¿Qué significa justo? Alguien que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es una persona justa. Una persona justa es la que sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso es una persona justa. Ahora, Jesús no dice, y le dirá a los emotivos, le dirá a los carismáticos, le dirá a los que tienen fe, dice, le dirá a los justos. ¿Cómo es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios debe ser un pueblo justo, que sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, ¿qué significa esto? Esta gente, estos hermanos supieron discernir, darse cuenta que estos discípulos de Cristo, que en el versículo 35 los vemos hambrientos. Estos versículos se aplican o muchas veces los han aplicado de forma general y piensan que se refiere, por ejemplo, a la persona que en la calle pide de comer. Ahora, no es malo que usted ayude a personas así, pero Jesús no está hablando de todos los que padecen hambre. Él está hablando de estos mis hermanos que padecen hambre. ¿Y quiénes eran esos sus hermanos que padecían hambre? Sus discípulos, los más pequeños.
No se olvide que en una ocasión Jesús le dijo a los 12, si alguno quiere ser grande en mi reino, tendrá que ser el más pequeño. Jesús está diciendo entonces, ustedes, el resto del pueblo, que no fue comisionado, pero que ustedes se allegaron a la tarea, que hicieron de la tarea de los apóstoles su propia tarea, ustedes son los justos, porque supieron discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántas? Mire lo que dice, verso 35, tuve hambre y me diste de comer. Se está refiriendo a esos hombres, a esos apóstoles que por causa de la predicación del evangelio padecieron hambre, padecieron sed, fueron forasteros porque fueron expulsados de su tierra a tierras lejanas, estuvieron desnudos porque la persecución les hizo perder todo lo que tenían, estuvieron en la cárcel como Pablo, estuvieron enfermos, pero que hubo un pueblo, una iglesia que estaba con ellos, que los estaba apoyando, que los estaba sosteniendo. Yo quiero que abra sus ojos, porque nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que somos cristianos por los cantos, porque leemos nuestra Biblia, porque oramos, pero poco nos involucramos en la obra de la extensión del reino. Poco nos involucramos, poco preguntamos quiénes están tal vez de misioneros en otro país que necesitan tal vez dinero, qué iglesias están predicando el evangelio para apoyarlos, quiénes por causa del evangelio están en la cárcel para visitarlos, quiénes están enfermos por causa de introducirse a otras culturas y adquirir enfermedades a las que no estaban acostumbrados. De eso está hablando Jesús, eso es justicia. Esto es justicia. Poco estamos acostumbrados a eso. Hoy la vida cristiana es simplemente yo me reúno si puedo, si me da miedo la enfermedad, pues no me reúno, si no me conviene, pues no me reúno, porque pues es decir, somos tan egoístas que vemos solamente nuestro provecho, pero dejamos de ver que después de nosotros hay una cantidad de hombres en otras tierras, hay una cantidad de iglesias, hay una cantidad de pastores que visitan, que oran, de misioneros que dejan sus países, su comodidad y que están haciendo la obra del evangelio, y que muchos de ellos están sufriendo escasez, pero la iglesia se llama y dice que ama a Cristo cuando no es fiel a la iglesia. Eso no es justo, no es justicia. La justicia tiene que ver con la forma en que nosotros nos asociamos con la obra de Cristo mismo. Eso es justicia. La justicia es asociarme con los intereses del reino de Cristo, es asociarme con lo que Cristo busca, con lo que Cristo persigue, es asociarme con las personas que hacen ese trabajo, es asociarme con los que sufren. Es más fácil, déjeme decirle, es más fácil darle una moneda a la persona que está pidiendo limosna en la calle, y puede ser bueno que buscar quiénes están de misioneros y ver la manera de contribuir en una cuenta de banco por esa gente que realmente está predicando el evangelio. Es más sencillo ir a repartir comida a los hospitales, y qué bueno que se haga eso, que preguntar o buscar informarnos si hay hermanos que por causa de la predicación del evangelio están enfermos y están en peligro de muerte por causa de la enfermedad, y buscar la forma de apoyarlos. Es más sencillo todas esas obras de caridad que realmente involucrarnos por la obra y la extensión del reino de los cielos. Pero todos nosotros, o la mayoría de las personas, piensa que cuando muera van a ir al cielo. ¿A hacer qué? Si aquí no están acostumbrados a reinar. ¿Hacer qué en el cielo? Ya que aquí no están acostumbrados a la vida cristiana, por eso para muchos el cielo es una vida de holgazanería.
Ya que muchos no están acostumbrados a la extensión del reino, para muchos el cielo es descansar de todos estos trabajos y llegar a un lugar de reposo, a tu jubilación, a tu asilo, donde ahí vas a estar en la eternidad sin hacer absolutamente nada. No, el reino de los cielos es eso. Todo reino ejerce gobierno, y si la iglesia no aprende a gobernar acá, no espere gobernar en la eternidad. No lo va a hacer. Pablo a los Corintios en su primera carta, cuando la iglesia de Corinto están teniendo problemas entre ellos, Pablo llega al punto del fastidio y dice: ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿Son incapaces de tomar sus asuntos y ejercer autoridad sobre ellos? ¿Son incapaces de juzgarse unos a otros? Ustedes que van a heredar el reino, ustedes que van a juzgar al mundo, ustedes que van a juzgar a los ángeles, ¿no pueden ejercer dominio aquí? Pero todos quieren ir al cielo. No somos capaces de ejercer dominio sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, de usar eso para la gloria de Dios, pero tenemos la idea de que vamos a ir al cielo cuando muramos. No somos capaces de ejercer la autoridad, de entender que los hijos de Dios han recibido el reino. Somos incapaces de diferenciar entre lo justo y lo injusto, pero pensamos que al morir vamos a ir al cielo. ¿A hacer qué, hermanos? Si aquí no sabemos gobernar. Es absurdo. Pero Jesús está hablando de una realidad. Esta gente, estos que Él llama justos, que separa a su derecha, que los califica como mis ovejas, estos supieron invertir su tiempo, invertir su dinero, invertir sus fuerzas, invertir su trabajo para una causa, la extensión del reino. Estos, los cabritos, estos estuvieron en contra de todo ese trabajo. Vieron a un discípulo de Cristo, vieron a un apóstol y lo denunciaron, dijeron: ese es nazareno, ese predica el nombre de Jesús. Lo denunciaron, lo golpearon, le robaron, lo desnudaron, estuvieron en contra de la obra del ministerio, y esos no pueden gobernar porque no fueron creados para el gobierno. ¿Usted piensa que la vida cristiana nada más es de aprender cómo llegar al cielo? Se equivoca. Eso no tiene que ver con la vida cristiana. Si su mayor esperanza es llegar al cielo, le doy un consejo: comuníquese con la NASA. Tal vez lo manden en una sonda o en algo así, no sé. Pero si tu esperanza es ejercer dominio, el cristianismo es para ti. Porque el cristianismo es la restauración de un gobierno que nos fue arrebatado por causa de la desobediencia de Adán y de la desobediencia de todos nosotros. Porque el cristianismo predica que Cristo es rey y gobierna, y que la iglesia ha sido llamada a gobernar. ¿Cómo gobernamos? No en los círculos políticos, no convirtiéndonos en diputados, en legisladores, en presidentes. Gobernamos aprendiendo a distinguir entre lo bueno y lo malo, usando la palabra de Dios. Eso es gobierno. Cuando yo veo que mi casa no va por buen camino, tengo que reconocer algo: no estoy ejerciendo un buen gobierno, estoy yendo en contra del llamado que he recibido. De eso se trata el cristianismo. La recompensa para esos no es: bien, mis ovejas, ustedes visitaron, amaron, cuidaron, dieron, sirvieron. Ahora no les queda otra cosa más que el reposo. Entren y descansen. No, ustedes heredarán el reino. Es decir, supieron usar las ganancias malvadas, como Jesús las llamó en una ocasión. Supieron usar el dinero para la causa del reino. En lo poco fueron fieles. Supieron gobernar en este mundo caído. Supieron ejercer dominio en este mundo corruptible. Supieron usar sus vidas y sus cuerpos que tienden a la corrupción sin temor. Supieron enfrentarse a las adversidades sin miedo. Fueron fieles en lo poco, heredarán mucho en el reino. Pero si yo tengo miedo, ¿cree que voy a heredar algo? ¿Ha visto usted a un rey cobarde? ¿Ha visto a un rey miedoso? Si yo tengo miedo de enfrentar el pecado de mis hijos, ¿qué voy a heredar?
Si yo tengo miedo de enfrentar mi propio pecado, si yo tengo miedo de enfrentar las adversidades, si yo tengo miedo de enfrentar una enfermedad, si yo tengo miedo de enfrentar una crisis económica, si yo tengo miedo y me hago hacia atrás, ¿qué voy a heredar? ¿Sabe por qué lucho? Toda esa aparente valentía que usted puede ver en mí no es otra cosa más que la esperanza de que si soy fiel en lo poco, recibiré un lugar en lo mucho. Los mejores lugares son de los apóstoles, no aspiro a eso. De los 12 apóstoles, no de los que se llaman apóstoles. No es que yo sea muy valiente, es que tengo promesas. Que si hago algo aquí, voy a heredar el reino que ha sido entregado a los santos. Por eso, ahora en medio de toda esta situación, en medio de esta crisis, ¿no sabe usted a cuántas personas, cristianos, a veces de otras iglesias que sus pastores ya no atienden, personas que no son creyentes, el Señor nos ha permitido ver, hablar, visitar, orar, animar, exhortar, reprender? Porque si en lo poco soy fiel, imagínese, piense usted en acá, si no me equivoco, cuando fue rodeado por los asirios y el Señor le promete dar libertad. ¿Sabe qué él hace? Él va y busca alianza con Egipto y otras naciones. Cobarde. Imagínese un rey como los reyes de esos tiempos, donde había tiempos de batalla, preparados para la batalla, que dijeran, ya se acercó el tiempo de batalla, yo mejor me escondo porque esto está crítico, esto está feo, mejor me escondo. No sirve para ser rey. ¿Recuerda usted que cuando David salió a enfrentar a Goliat, Saúl con todo su ejército temblaban delante de él? Ahora, David era un hombre, un enorme hombre, corpulento, de mucha experiencia en la batalla, y dice, a más grandotes he tirado que a ti no te pueda tirar. Él dice, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a ofender a los escuadrones del Dios viviente? Es cierto, Jesús es príncipe de paz, pero también es príncipe de guerra. Príncipe de guerra también es. Y la iglesia es eso. Un ejército dispuesto para la batalla. Un ejército dispuesto para la guerra, porque ha recibido una promesa: heredarán el reino. Pueden ser fieles en lo poco, heredarán lo mucho. No son fieles en lo poco, no tendrán parte ni suerte en el reino de Dios. Amados hermanos, esta parábola nos desafía. Si el Señor no tuvo compasión de aquellos descendientes de Abraham que presumían y decían, nosotros somos hijos de Abraham, y Él no tuvo compasión de ellos, lo rechazaron, fueron hostiles hacia Él, encarcelaron a sus apóstoles, persiguieron a la iglesia, maltrataron a los suyos, como bien lo profetizó el profeta Daniel, como bien recibió esas profecías, harán guerra contra los santos y los vencerán, como también lo vio Juan en el libro de Apocalipsis. La nación de los judíos y la nación de los romanos se levantaron en contra de Dios, de su Cristo y de su pueblo, y mataron a muchos, pero ellos se mantuvieron firmes con una sola esperanza de frente: heredarán el reino. Y si el Señor no fue compasivo para ellos, no piense que lo será para nosotros. Pero si el Señor fue fiel para todos los que amaron su venida, para todos los que le sirvieron, para todos los que dedicadamente fueron parte de esa extensión del Evangelio, y les dijo, entren al reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo, tenga por seguro que siempre que la iglesia se armoniza con esa meta, que siempre que usted trabaja, invierte, se esfuerza, lucha para que el reino crezca, usted será parte de aquellos también que tendrán una herencia en el reino eterno.
porque Él es fiel y nunca miente en todo lo que Él dice. Yo los animo a que no se dejen gobernar por el temor, que no permitan que el miedo de una crisis demuestre lo débil de su fe, que no permitan que el miedo a enfermar o morir o a pasar adversidad económica quiebre su fe. No permitan que esto que es temporal, pasajero, no importa si dura 1 año, 2 años, 3 años, no importa. El apóstol Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Y vuelve a hablar de gloria. Para nosotros gloria es un ser con mucha luz. Para Pablo gloria es recibir el reino. Tengo por cierto que las aflicciones de hoy no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No permitan que cosas tan livianas y tan pasajeras les roben la promesa que Dios les ha dado a cada uno de ustedes y a todos nosotros como iglesia. Al que venciere, le daré el reino. La promesa que Él nos da es mucho más grande que lo que usted o yo podamos dar aquí. Si por servirlo tengo que dar mi salud, Él me promete una vida con un cuerpo glorificado. Si por servirlo tengo que perder lo poco o mucho que tengo, Él me dice que me dará un reino que no se compara con lo que yo pueda acumular en esta tierra. No piense usted que el cristianismo es nada más venir, cantar, para sentirnos un poco mejor. El cristianismo es aprender a ejercer dominio para prepararnos y reinar en la eternidad con el Señor.